Soy Israel Zapateiro. Por medio de mi ponencia podremos repasar rápidamente algunos conceptos acerca de los inversores de cadena o centralizados y los vamos a comparar contra los microinversores. Para ello, seguiremos la siguiente agenda que nos permitirá conocer algunos aspectos y características generales de los inversores. Y luego de ello podremos hacer una rápida comparación entre ambos tipos de dispositivos. Comenzaremos presentando una definición formal de lo que son los inversores solares, tomada del código NEC, versión 2014 en español. Artículo 690.2, definiciones. Inversor. Equipo que se utiliza para cambiar el nivel de la tensión, la forma de onda o ambas de la energía eléctrica en general. Un inversor, también conocido como unidad de acondicionamiento de energía, PSU, siglas por su nombre en inglés, o Power Conditioning Unit, o Sistema de Conversión de Energía, PCS, siglas por su nombre en inglés, Power Conversion System, es un dispositivo que cambia una entrada de corriente continua en una salida de corriente alterna. Los inversores también pueden funcionar como cargadores de baterías que emplean la corriente alterna de otra fuente y la convierten en corriente continua para cargar las baterías. Así que, en definitiva, un inversor solar simplemente es un dispositivo que convierte la corriente, el voltaje de tensión de corriente continua a corriente alterna que será utilizada por fuentes que están cargadas directamente al sistema fotovoltaico o que inyectará esta energía alterna a la red de distribución eléctrica. Tipos de inversores solares. En función del número de fases, los inversores pueden ser clasificados en inversores monofásicos o inversores trifásicos. En función del tipo de onda que generan, pueden ser clasificados en inversores de onda cuadrada, inversores de onda cuadrada modificada o inversores de onda senoidal pura. El inversor de onda cuadrada es un tipo de inversor que es utilizado principalmente para alimentar cargas que son prácticamente calentadores o luces incandescentes. En el caso de los inversores de onda cuadrada modificada, pueden ser inversores que se utilizan en sistemas en donde ya tenemos dispositivos de electrónica. Esta señal inyecta poco a poco ruido de onda senoidal pura. Es el que se utiliza para los sistemas residenciales. Si el sistema fotovoltaico va a estar conectado a la red, entonces es obligatorio utilizar este tipo de inversores. En función del sistema en el que se encuentran instalados, los inversores pueden ser clasificados en inversores interactivos conectados a la red o síncronos y en inversores autónomos o aislados. En función de la topología del sistema, pueden ser clasificados en inversor central. Este es un dispositivo que ofrece buena eficiencia, presenta bajo costo de inversión por potencia pico, tiene buena confiabilidad, sin embargo, es un tipo de inversor que resulta ser muy sensible a las sombras. El inversor de cadena. Este consiste de un inversor al cual los paneles se arreglan de manera tal que hacen una conexión en serie, alimentan un inversor y luego este inversor alimenta la red. Este tipo de arreglo no se caracteriza por un punto óptimo o un punto único de potencia máxima pico.
Una característica que posee además este arreglo es que puede ser utilizado para aquellas instalaciones en donde el arreglo matricial de los paneles no se encuentra ubicado en una misma posición. Podemos tener paneles que estén orientados en distintos sentidos, en distintas ubicaciones, y pueden tener distinta inclinación incluso. Inversor individual. Este arreglo se caracteriza porque cada módulo posee individualmente su propio inversor. Es un sistema que se caracteriza por ser muy eficiente, sin embargo, el costo por potencia pico resulta ser muy elevado. Inversor multicadena. En esta configuración, cada rama de paneles fotovoltaicos alimenta a un convertidor DC-DC, el cual acondiciona la señal de corriente continua, o mejor dicho, la tensión de corriente continua, y la lleva a un inversor centralizado. Cada optimizer, cada power optimizer va a encontrarse instalado a nivel de los módulos fotovoltaicos. Características estándar de los inversores. Cuando elegimos un inversor, buscamos que posea alta eficiencia. Significa que se desea que sea capaz de convertir 90% o más de toda la energía de corriente continua que llega de los paneles fotovoltaicos en AC para las cargas que se encuentran instaladas. Bajas pérdidas en modo de espera. Se desea que sea eficiente. Significa esto que mientras no hayan cargas operando, deseamos que su consumo sea muy bajo. Regulación de frecuencia. Se busca que el inversor sea capaz de mantenerse casi de manera continua en márgenes de la frecuencia de cada generador, que puede ser 50 o 60 Hz. Deseamos que inyecte poca distorsión armónica, puesto que esto se va a reflejar en problemas de calentamiento del dispositivo. Factor de corrección de potencia. Se busca que el inversor tenga una máxima transferencia de potencia con relación a la potencia que se le inyecta a la entrada. Se desea que sea liviano, de manera tal que su instalación resulte bastante cómoda y fácil. Características opcionales de los inversores. Operación por control remoto y monitoreo remoto de datos. Se desea que el inversor pueda ser controlado, configurado, instalado y puesto en marcha remotamente si es posible. Interruptor de transferencia de cargas. Que se desea que tenga ¿cómo le digo? Un interruptor que permita transferirle la carga o la energía a las cargas críticas en momentos que haya, digamos, cortes eléctricos. Capacidad de operación en serie o paralelo. En ocasiones será conveniente conectar los módulos fotovoltaicos en serie o paralelo de manera tal que se pueda inyectar más carga, o sea, mayor intensidad de carga a las cargas instaladas o mayor niveles de voltaje para el voltaje de salida. Características ideales de los inversores interactivos sin baterías. Seguimiento del punto de máxima potencia. Se busca que el inversor sea capaz de llevar al arreglo a su punto máximo de potencia pico, de manera tal que podamos tener máximo aprovechamiento del dispositivo. Protección contra fallas a tierra. Siendo que este es un requerimiento del código NEC, se espera que el inversor cumpla con el artículo 690.5 del código NEC. Interruptores de corriente alterna y corriente continua. Se busca que el dispositivo además pueda tener
interruptores ya sea de corriente alterna y de corriente continua para desconectarlo de los alimentadores cuando sea requerido. Cubierta resistente a la intemperie. En vista de que estos dispositivos usualmente van conectados a la intemperie, se desea pues que sean capaces de resistir las inclemencias del tiempo. Características ideales de los inversores interactivos con respaldo de baterías. Capacidad para cargar las baterías. El inversor debe tener un mecanismo que permita transferirle carga a las baterías en un momento de corte eléctrico. Advertencia o apagado automático cuando el estado de carga de las baterías está bajo. También se desea que a través de un mecanismo o circuito, el inversor sea capaz de identificar cuando las baterías hayan alcanzado un nivel inferior de descarga, de manera tal que evite que se descarguen al 100%. Igualmente, cuando está cargándose las baterías, se desea que cuando se alcance un nivel máximo predeterminado, el dispositivo deje de transferirle carga a las baterías. Capacidad de suministrar los picos de consumo de las cargas soportadas. En situaciones cuando hay cortes eléctricos, debe ser capaz de suministrar las cargas de, digamos, motores que pueden ser de 3 hasta 6 veces más de lo que es su corriente de plena carga. El inversor debe ser capaz de poder suministrar esta intensidad en cortos periodos de tiempo. Encendido y apagado automático del generador. Si se está utilizando un generador diésel, por ejemplo, para recargar las baterías, se desea que el inversor pueda encender el generador cuando sea necesario y cuando las baterías hayan logrado el nivel de tensión predeterminado, sea capaz de apagar el generador. Centrales de potencia con interruptores y protección contra sobrecorrientes. Se desea que el inversor incorpore interruptores de corriente continua y corriente alterna de manera tal que podamos desconectarlo de los alimentadores cuando sea requerido. También se desea que puedan ser sellados, puesto que van a intemperie o que sean ventilados. Características ideales de los inversores autónomos. Capacidad para servir los picos de consumo. Igualmente, como en el caso anterior, necesitamos que el inversor pueda suministrar los picos de corriente de motores en el caso de cuando hay corte eléctrico, por ejemplo. Advertencia o apagado automático cuando el estado de carga de las baterías está bajo, de manera tal que evite que las baterías se descarguen al 100%. Sellados o ventilados, puesto que van a la intemperie. Capacidad para cargar las baterías. Encendido y apagado automático del generador. Repito aquí, necesitamos que el dispositivo encienda el generador, sea capaz de encender el generador cuando hay un corte y sea capaz de apagar el generador cuando las baterías hayan alcanzado un nivel máximo predeterminado. Centrales de potencia con interruptores y protección contra sobrecorrientes. Se desea que el inversor tenga interruptores de corriente continua y corriente alterna que permita desconectarlo de los alimentadores cuando sea requerido. Y además que posea protección contra sobrecorrientes. Especificaciones ideales de los inversores. En este cuadro podemos ver una comparación de los 3 tipos de inversores en función del sistema en el que se encuentra instalado. Interactivos sin baterías, interactivos con respaldo de baterías y autónomos. Notemos que básicamente tienen parámetros que son comunes a todos. Potencia de salida AC. El dispositivo debe ser capaz de suministrar la potencia requerida por las cargas instaladas. Voltaje de entrada. Cada inversor va a tener una ventana de voltaje de entrada y debe velarse porque esté operando dentro de ese nivel o dentro de esa
ventana de voltaje. Si el voltaje de alimentación que viene de los paneles fotovoltaicos es inferior al nivel de la ventana, simplemente el inversor se apagará y no habrá conversión de energía CC a corriente alterna. Si el nivel de voltaje, por el contrario, supera la ventana de voltaje, entonces muy probablemente el dispositivo sufra daños y puede que esto no sea reconocido por la garantía del fabricante del inversor. Voltaje de salida de corriente alterna. Para sistemas residenciales, estos voltajes pueden ser 120 voltios o 240 voltios. Y para sistemas comerciales pueden ser 120 voltios, 240 voltios, 208 voltios y 480 voltios. Frecuencia. Debe mantenerse dentro del rango de frecuencia o dentro del nivel de frecuencia que opera el país. En el caso nuestro, 60 Hz. Picos de consumo. Ya esto sería para los interactivos con baterías, con respaldo de baterías y los autónomos. En este caso, deseamos pues que en caso de que haya corte eléctrico, el inversor pueda ser capaz de suministrar las corrientes de arranque de los motores. Microinversor solar. Es un inversor fotovoltaico que convierte la corriente eléctrica, que en este caso es CC, de 1, 2 o 4 paneles solares, dependiendo del fabricante, a corriente alterna. Los microinversores contrastan contra los inversores estándar en que múltiples paneles solares van conectados a un dispositivo. Comparación entre ambos tipos de inversores. Punto único de fallo. El punto único de fallo es un concepto que consiste en que en un sistema puede existir un componente que de tener un fallo operativo, este fallo puede provocar que el sistema completo quede inoperante. Entonces, el concepto de punto único de fallo, en el caso de los inversores convencionales, para estos arreglos, cada panel fotovoltaico constituye un punto único de fallo. Sin embargo, en el caso de los microinversores, no existe tal punto de fallo único. Seguridad. Si comparamos los niveles de voltaje de entrada que opera cada tipo de inversor, los inversores convencionales manejan tensiones que pueden llegar hasta 1000 voltios, 600, 1000, 200 voltios. Perdón, 600, 1000, 2000 voltios. En el caso de los microinversores, la tensión de corriente continua a la entrada no excede 60 voltios. Esto resulta ser relativamente más seguro para los operarios y el personal que le brinda mantenimiento al microinversor. Rápida instalación. En este cuadro podemos ver que el fabricante Enphase exhibe que la instalación de un dispositivo suyo, un microinversor de Enphase, en promedio puede tomar 3 minutos con 26 segundos, mientras que un inversor estándar en promedio toma 4 minutos con 54 segundos. Esto es aproximadamente, el Enphase es aproximadamente 70% más rápido que la instalación del dispositivo estándar. Costos. Inversores convencionales. Bajo costo inicial de equipo por potencia pico. Bajo costos de mantenimiento y vida útil más corta. En promedio, los fabricantes otorgan más o menos 10 o 15 años de garantía a los inversores convencionales. Sin embargo, para los microinversores, los fabricantes otorgan hasta 25 años de garantía. Así que esto deja de manifiesto que la vida útil para un microinversor es mucho más larga. Sin embargo, el costo inicial por potencia pico resulta más elevado. Y en el caso de los escalamientos, más dispositivos
incrementa el costo del sistema. El costo por potencia pico resultaría más elevado si tenemos más, si hacemos escalamiento. Así que en este sentido, el inversor convencional resultaría más económico cuando se trata de escalamiento. Conclusión. La elección de un inversor de cadena centralizado o un microinversor estará determinada por factores como lo son presupuesto del cliente, ubicación de la matriz, inclinación, orientación de los paneles, tipo de sistema en el que estará instalado. Debemos entonces tomar en consideración todos estos aspectos al momento de elegir el inversor o microinversor que mejor satisfaga estos requerimientos. Muchas gracias.